Mientras la mesera servía al millonario, él se acercó y susurró: «Finge que eres mi hija perdida», durante una importante reunión de negocios. Lo que descubrió después lo dejó sin palabras. El aroma del café recién molido se mezclaba con el perfume caro de los clientes matutinos en La Perla Dorada, ese restaurante exclusivo del Polanco, donde solo los poderosos de la Ciudad de México podían permitirse desayunar. Isabela Duarte ajustó su delantal negro por quinta vez en la mañana, sus manos temblando ligeramente mientras balanceaba la charola con tazas de porcelana fina. «Isabela, mesa 7 necesita más café», gritó don Alberto, el gerente, desde detrás de la barra. «Ya voy», respondió ella, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos cafés. A los 24 años, Isabela había perfeccionado el arte de ser invisible, moverse entre las mesas sin llamar la atención, servir sin interrumpir conversaciones millonarias, sonreír sin que notaran la preocupación que le carcomía el alma. Sus dedos tocaron instintivamente la pequeña medalla dorada que colgaba de su cuello, escondida bajo el uniforme S.A., esas iniciales misteriosas que había llevado consigo desde que tenía memoria. La mañana transcurría como cualquier otra hasta que él entró. Rodrigo Santander cruzó la puerta del restaurante como una tormenta silenciosa, alto, de cabello plateado perfectamente peinado y traje que costaba más que el salario anual de Isabela. Tenía esa presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran por un segundo, pero era en sus ojos donde residía la verdadera historia, azules como el cielo de invierno, pero con una frialdad que hablaba de heridas que nunca sanaron. «Señor Santander», se acercó don Alberto, prácticamente reverenciando. «Su mesa está lista. Los inversionistas japoneses llegarán en media hora». Rodrigo asintió sin palabras. Dirigiéndose a la mesa del rincón, Isabela lo observó desde lejos mientras acomodaba los cubiertos. Había algo en él que le resultaba familiar, aunque estaba segura de nunca haberlo visto antes. Una sensación extraña, como cuando intentaba recordar un sueño que se desvanecía al despertar. «Esa es la mesa de Isabela», murmuró don Alberto a otra mesera. «Que tenga mucho cuidado. El señor Santander puede salvar o hundir este lugar con una sola palabra». Isabela respiró profundo y se acercó con la carta de vinos. Rodrigo estaba revisando unos documentos, su frente arrugada en concentración. Cuando levantó la vista, sus miradas se cruzaron por un instante que se sintió eterno. «Buenos días, señor. ¿Gusta revisar nuestra carta de vinos para la reunión?», preguntó Isabela con su voz más profesional. Rodrigo la estudió en silencio. Había algo en los gestos delicados de esa muchacha, en la forma como sostenía la carta, en el ángulo de su muñeca. Era exactamente como Elena solía hacer, su Elena, su esposa, perdida hace 17 años junto con su pequeña Sofía. «¿Cómo te llamas?», preguntó de repente, su voz más ronca de lo normal. «Isabela, señor. Isabela Duarte». «Isabela», repitió él como saboreando el nombre. «¿Cuántos años tienes?». Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta personal. 24. «Señor». 20 minutos después, los inversionistas japoneses llegaron puntuales, hombres serios de trajes impecables que hablaban en voz baja sobre cifras que podrían salvar o condenar el imperio farmacéutico de Rodrigo. La crisis económica había golpeado fuerte, y necesitaba esa inversión como aire para respirar. «Señor Yamamoto, señor Tanaka». Rodrigo se levantó para saludarlos. «Es un honor tenerlos aquí». La reunión comenzó formalmente. Isabela se mantuvo cerca, rellenando copas de agua, sirviendo entradas, manteniéndose invisible como siempre. Pero Rodrigo no podía dejar de observarla. Cada movimiento le recordaba dolorosamente a Elena. La forma como inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, como sus manos se movían con gracia natural, como sonreía con los ojos antes que con los labios. «Las proyecciones no son favorables, Santander-san», decía el señor Yamamoto. «El mercado farmacéutico mexicano está muy competido. Entiendo sus preocupaciones», respondió Rodrigo, pero su concentración se desvanecía cada vez que Isabela pasaba cerca. «Sin embargo, nuestros estudios muestran». Fue entonces cuando ella se acercó a servir el vino tinto que había recomendado. Al inclinar la botella, una gota cayó sobre el mantel blanco. Isabela se disculpó inmediatamente, pero mientras limpiaba la mancha, algo en su postura, en la forma como fruncía el ceño concentrada,
hizo que Rodrigo sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Elena limpiando pintura del vestido de su pequeña Sofía después de una tarde de arte. Esa misma expresión de concentración adorable. Esas mismas manos delicadas. ¿Se encuentra bien, Santander-san?, preguntó el señor Tanaka, notando la palidez repentina de Rodrigo. Rodrigo luchó por recuperar la compostura, pero el pánico se apoderaba de él. No podía mostrar debilidad frente a estos hombres. No podía permitir que vieran al hombre destrozado que se escondía detrás del magnate exitoso. Su empresa dependía de esta reunión, pero su cordura dependía de algo más urgente. Cuando Isabela pasó nuevamente cerca de su silla, Rodrigo la detuvo con un gesto discreto. Sus ojos azules la miraron con una desesperación que ella no pudo ignorar. «Por favor», susurró él tan bajo que solo ella pudo escuchar. «Necesito que me hagas un favor. Sé que suena loco, pero finge que eres mi hija perdida». Isabela lo miró como si hubiera perdido la razón. «Perdón, solo por esta reunión. Por favor, es importante». La súplica en su voz era tan genuina, tan llena de dolor, que Isabela sintió como si le hubieran tocado el corazón con una vara caliente. No entendía qué estaba pasando, pero reconocía el sufrimiento cuando lo veía, y este hombre estaba sufriendo de una manera que ella conocía muy bien. «No entiendo, señor, pero está bien». Rodrigo cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. «Señores», se dirigió a los japoneses con voz firme, «me gustaría presentarles a alguien muy especial. Ella es Isabela, mi hija». Los inversionistas sonrieron cortésmente. En la cultura japonesa, la familia era fundamental en los negocios. «Qué maravilloso conocerla», exclamó el señor Yamamoto. «¿Trabaja en la empresa familiar?» Isabela sintió la mirada expectante de todos. Su corazón latía como tambor. Pero algo extraño sucedió. Las palabras comenzaron a fluir como si las hubiera ensayado toda su vida. «Estoy aprendiendo el negocio desde abajo», dijo con una sonrisa natural. «Papá siempre dice que hay que conocer cada aspecto de la empresa. Recuerdo cuando era pequeña, él solía leerme cuentos en su estudio, rodeado de libros y papeles importantes. Había un jardín hermoso con rosas blancas donde jugábamos». Rodrigo la miraba con los ojos muy abiertos. Esos detalles, su antiguo estudio, el jardín de rosas blancas que Elena había plantado, las tardes leyendo cuentos a Sofía, ¿cómo podía saber eso? «Qué hermoso», comentó el señor Tanaka. «La familia unida es la base del éxito empresarial». La conversación continuó fluidamente. Isabela siguió improvisando recuerdos que parecían salir de algún lugar profundo de su mente. Descripciones de una infancia que no recordaba, pero que se sentía extrañamente real. Habló de tardes de domingo en una casa grande, de un papá que olía a colonia cara y la cargaba en hombros, de una mamá que cantaba canciones de cuna. Los japoneses quedaron encantados con la calidez familiar que percibían. Al final de la reunión, habían aceptado la inversión. «Ha sido un placer, Santander-san. Esperamos una sociedad próspera», dijo el señor Yamamoto mientras se despedían. Cuando finalmente se quedaron solos, Rodrigo miró a Isabela con una mezcla de gratitud y perplejidad que la hizo sentir incómoda. «¿Cómo supiste esos detalles sobre mi casa?» Isabela tocó nerviosamente su medallita. «No lo sé. Solo. Salieron. A veces tengo sueños extraños sobre lugares que no conozco». Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento, estudiando su rostro como si fuera un mapa hacia un tesoro perdido. «Isabela Duarte», murmuró, «¿te gustaría trabajar para mí?» 3 días después, Isabela se encontraba en el piso 32 del edificio Santander, mirando por los ventanales hacia la inmensidad de la Ciudad de México. Las torres de oficinas se perdían en el horizonte como gigantes de cristal y acero, y por un momento se sintió como si estuviera flotando entre las nubes. «¿Te gusta la vista?», preguntó Rodrigo desde la puerta de su oficina. Isabela se sobresaltó ligeramente. Aún no se acostumbraba a estar en ese mundo de lujos y poder. «Es impresionante, señor Santander. Nunca había estado tan alto. Llámame Rodrigo, por favor, y bienvenida a Laboratorios Santander». La oficina de Rodrigo era un templo de elegancia moderna, escritorio de caoba, sillones de piel italiana y paredes decoradas con reconocimientos empresariales. Pero Isabela notó algo más, una fotografía en el escritorio que le llamó la atención.
Una mujer hermosa de cabello castaño claro y una niña pequeña, ambas sonriendo en un jardín lleno de rosas blancas. ¿Tu familia?, preguntó sin pensar. El rostro de Rodrigo se ensombreció inmediatamente. Mi esposa Elena y mi hija Sofía Alejandra. Las perdí hace 17 años. Lo siento mucho, no debí. No te preocupes. La interrumpió él, pero su voz sonaba distante. ¿Sabes por qué te contraté, Isabela? Ella negó con la cabeza. Porque en toda mi vida empresarial nunca había visto a alguien improvisar tan naturalmente como lo hiciste en esa reunión. Era como si realmente fueras. Se detuvo, incapaz de completar la frase. 17 años atrás, Ciudad de México, la mansión Santander estaba sumida en el silencio de la madrugada cuando sonó el teléfono. Rodrigo, entonces de 35 años, despertó sobresaltado. Elena dormía a su lado, su respiración suave y tranquila. Señor Santander, la voz al otro lado era tensa. Soy el jefe de seguridad. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Su esposa y su hija no están en casa. Encontramos signos de lucha en la habitación de la niña. El mundo de Rodrigo se desplomó en ese instante. Corrió a la habitación de Sofía. La ventana estaba abierta. Había juguetes tirados en el suelo. Y sobre la cama, la pequeña medallita dorada que Elena le había regalado a su hija por su 7º cumpleaños. Las iniciales SA brillaban bajo la luz de la luna. Durante las siguientes semanas, los secuestradores se comunicaron esporádicamente, pidiendo sumas imposibles. Rodrigo estaba dispuesto a pagar cualquier cosa, pero antes de que pudiera completar la transacción, las llamadas cesaron abruptamente. Los encontramos cerca del río, señor, le había dicho el detective 3 meses después. Pero no hay rastro de su familia. Creemos que se ahogaron durante la huida. Nunca encontraron los cuerpos. Isabela notó cómo Rodrigo se perdía en sus recuerdos, y por alguna razón inexplicable, sintió una punzada de dolor en el pecho, como si esa historia le perteneciera de alguna manera. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cuando hablé de esa casa con el jardín de rosas. ¿Por qué te pusiste tan pálido? Él la miró intensamente. Porque describiste mi antigua casa con una precisión imposible, hasta el último detalle. Isabela sintió un escalofrío. Desde que tenía memoria, había tenido sueños recurrentes sobre una casa grande, un jardín hermoso y una sensación de seguridad que nunca había experimentado en la vida real. Pero eran solo sueños, ¿verdad? A veces tengo pesadillas, confesó de repente. Sueño con agua, con gritos, con alguien que me llama pero no puedo responder. Siempre despierto empapada en sudor. El rostro de Rodrigo se tensó. ¿Desde cuándo tienes esos sueños? Desde siempre. Desde que era niña. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró un hombre de aproximadamente la misma edad que Rodrigo, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo, ¿cómo estuvo la reunión con los japoneses? Me dijeron que fue todo un éxito. Marcelo, te presento a Isabela Duarte. Isabela, él es Marcelo Vega, mi socio y vicepresidente de la empresa. Marcelo extendió su mano para saludar a Isabela, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo extraño pasó. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, y Isabela notó cómo sus pupilas se dilataron ligeramente. Un placer conocerte. Isabela, dijo Marcelo, pero su voz sonaba forzada. ¿Puedo preguntarte de dónde eres? Nací aquí en la ciudad, pero no recuerdo mucho de mi infancia. Fui adoptada cuando tenía 7 años. Marcelo intercambió una mirada rápida con Rodrigo. ¿Adoptada? ¿Por qué razón? Marcelo, eso es muy personal, intervino Rodrigo. No, está bien, dijo Isabela. No es secreto. Me encontraron en las calles con amnesia total. Los doctores dijeron que había sufrido un trauma severo, pero nunca recordé qué había pasado. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcelo se había puesto visiblemente tenso, y sus manos temblaban ligeramente. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?, preguntó con voz ronca. Hace 17 años. Isabela notó cómo Rodrigo y Marcelo se miraron con una intensidad extraña. Había algo que no le estaban diciendo, algo importante. Bueno, Marcelo se aclaró la garganta. Mejor los dejo trabajar, Rodrigo. ¿Podemos hablar después en privado, cuando Marcelo se fue? Isabela se quedó con la sensación de que había dicho algo incorrecto.
¿Hice algo malo? No, para nada. Marcelo es muy protector conmigo desde que perdí a mi familia. A veces se preocupa demasiado, pero Rodrigo no le estaba diciendo toda la verdad. En su mente, las piezas comenzaban a formar un rompecabezas imposible. Una niña de 7 años encontrada hace 17 años con amnesia. Los mismos sueños que había descrito, idénticos a lo que podría haber vivido Sofía durante el secuestro. Y esos gestos, esa forma de hablar, esa familiaridad inexplicable. Por la tarde, Isabela conoció su nueva oficina y a sus compañeros de trabajo. Era un puesto de asistente ejecutiva, muy diferente a servir mesas, pero extrañamente se sentía como en casa. Cada pasillo, cada vista desde las ventanas, le resultaba familiar de una manera que no podía explicar. Durante el almuerzo, mientras comía sola en la cafetería, se dio cuenta de que varios empleados la observaban con curiosidad, susurraban entre ellos, y no necesitaba oír las palabras para saber que se preguntaban quién era y por qué había sido contratada tan rápidamente. Al final del día, cuando la oficina se vaciaba y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Isabela se encontró nuevamente frente a los ventanales. Tocó su medallita dorada, como siempre hacía cuando se sentía perdida. Isabela, la voz de Rodrigo la sobresaltó. Pensé que ya te habías ido. Quería asegurarme de que te sintieras cómoda en tu primer día. Ella se volvió para mirarlo. En la luz dorada del atardecer, pudo ver más claramente las líneas de cansancio en su rostro, las canas prematuras, la tristeza que llevaba como una segunda piel. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo más? Siempre. ¿Por qué realmente me contrataste? Y no me digas que fue solo por la reunión con los japoneses. Él se acercó lentamente, como si fuera un animal herido que no quería asustarla. Porque cuando te veo, por primera vez en 17 años, siento como si una parte de mí que había muerto volviera a respirar. Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que su vida había cambiado para siempre, en el momento en que había aceptado fingir ser su hija. Lo que ninguno de ellos sabía era que, 3 pisos más abajo, Marcelo Vega estaba haciendo llamadas telefónicas urgentes, tratando de confirmar sus peores sospechas, porque él sí recordaba exactamente qué había pasado 17 años atrás, y si Isabela era quien él temía que fuera, todo su mundo se vendría abajo. Una semana después, Isabela había encontrado un ritmo natural en su nueva vida. Cada mañana llegaba a las oficinas Santander con una sensación extraña de déjà vu, como si hubiera caminado por esos pasillos miles de veces antes. Los empleados habían dejado de susurrar a sus espaldas, aceptando su presencia como parte del paisaje corporativo. «Buenos días, Isabela», la saludó Rodrigo cuando ella entró a su oficina con el café matutino. «Buenos días, aquí tienes la agenda del día y los reportes financieros que pediste». Había algo diferente en Rodrigo. Desde que Isabela trabajaba con él, las líneas duras de su rostro se habían suavizado ligeramente. Sus empleados comentaban en voz baja que hacía años no lo veían sonreír de manera genuina. «¿Sabes qué?», dijo él de repente. «Hoy vamos a almorzar fuera. Conozco un lugar que te va a gustar». Isabela levantó la vista de sus documentos, sorprendida. «¿Seguro? ¿Tenemos la junta con el departamento de investigación a las 2? La movemos. A veces uno necesita respirar aire fresco». El restaurante que Rodrigo eligió estaba en Coyoacán, lejos del bullicio corporativo de Polanco. Era un lugar íntimo con mesas bajo árboles frondosos y el aroma de comida casera flotando en el aire. Isabela se sintió inmediatamente relajada. «¿Vienes mucho aquí?», preguntó mientras revisaba el menú. «Solía venir. Antes», respondió Rodrigo, su voz cargada de nostalgia. Elena adoraba este lugar. Decía que aquí servían los mejores chiles en nogada de toda la ciudad. Isabela notó cómo sus ojos se iluminaban al hablar de su esposa, pero también cómo una sombra de dolor los atravesaba inmediatamente después. Debe ser difícil volver a lugares que compartían juntos. Lo era, hasta ahora. Almorzaron hablando de cosas cotidianas, el trabajo, los planes de expansión de la empresa, anécdotas divertidas de los empleados. Pero Isabela notaba que Rodrigo la estudiaba constantemente, como si estuviera buscando algo específico en sus gestos o expresiones. «¿Por qué me miras así?», preguntó finalmente. Rodrigo se sonrojó ligeramente, como un adolescente descubierto en una travesura. «Perdón, es que hay algo en ti que me resulta familiar. No sé explicarlo.
Isabela jugó nerviosamente con su medallita desde que trabajaba en la empresa. Los sueños extraños se habían intensificado. Todas las noches soñaba con la misma casa, el mismo jardín, las mismas voces que la llamaban desde la distancia. «A mí me pasa algo parecido contigo», confesó. «Es como si nos conociéramos de antes». Sus miradas se encontraron a través de la mesa, y por un momento, ambos sintieron una conexión inexplicable que iba más allá de las palabras. Mientras tanto, en el Hospital General, Carmen Delgado luchaba contra una arritmia cardíaca que empeoraba cada día. Isabela llegó por la tarde después del trabajo, como hacía religiosamente desde hacía años. «¿Cómo se siente hoy, abuelita?», preguntó, tomando la mano frágil de la anciana. «Mejor ahora que llegaste, mijita». Carmen sonrió débilmente. «¿Cómo va tu nuevo trabajo?» «Bien, muy bien. De hecho, mi jefe es una buena persona». Carmen estudió el rostro de Isabela con esos ojos que habían visto demasiado en sus 75 años de vida. «Te ves diferente, más, ¿cómo decirlo? Más en paz». Isabela no sabía cómo explicar lo que sentía. Era cierto que se sentía diferente desde que trabajaba con Rodrigo. Por primera vez en su vida, no se sentía como una extraña en su propio mundo. «Abuelita, ¿puedo preguntarte algo sobre cuándo me encontraste?» Carmen se tensó ligeramente. «Mijita, ya hemos hablado de eso muchas veces, pero nunca me has contado todos los detalles. ¿Realmente no había nadie buscándome? ¿Ninguna familia? Isabela, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, pero estos sueños que tengo se están volviendo más claros. Sueño con una casa grande, con un jardín hermoso, con gente que me quería, y si tengo familia ahí afuera, y si alguien me está buscando». Carmen cerró los ojos, como si estuviera luchando una batalla interna. «Algunas personas es mejor que no las encuentres, mijita. Confía en mí». En las oficinas Santander, Marcelo Vega trabajaba hasta tarde, pero no en reportes financieros. En su computadora tenía abierta una base de datos de investigación privada, buscando cualquier información sobre Isabela Duarte, que pudiera confirmar o disipar sus sospechas. Cada nuevo detalle que descubría lo tranquilizaba menos. Adoptada a los 7 años, amnesia total, encontrada hace exactamente 17 años, y sobre todo, esa semejanza física con Elena que lo había golpeado como un puñetazo el día que la conoció. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Marcelo», era la voz de Rodrigo. «¿Estás todavía en la oficina?» «Sí, terminando unos reportes». «¿Todo bien? Necesito preguntarte algo. Sobre Isabela». Marcelo sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué pasa con ella? ¿No te parece extraño su edad? Su historia. Las fechas coinciden casi perfectamente con...» «Rodrigo, no. No puedes estar pensando lo que creo que estás pensando». «¿Por qué no? ¿Qué tan improbable sería?» «Imposible. Completamente imposible». Marcelo luchó por mantener la voz firme. «Tu hija murió hace 17 años. Lo sabes. Hemos vivido con esa realidad todo este tiempo, pero nunca encontramos el cuerpo, porque se ahogó en el río. Los secuestradores confesaron antes de morir en el tiroteo con la policía». Rodrigo guardó silencio del otro lado de la línea. «Hermano», continuó Marcelo, usando el tono que había perfeccionado durante años para manejar los momentos de esperanza desesperada de Rodrigo. «Entiendo que Isabela despierta sentimientos paternales en ti. Es natural, pero no puedes proyectar tus deseos en cada muchacha joven que se cruce en tu camino». «Tienes razón», murmuró Rodrigo finalmente. «Perdón por llamar tan tarde». Cuando colgó, Marcelo se quedó mirando la pantalla de su computadora. Tenía que actuar rápido. Si Rodrigo comenzaba a investigar seriamente el pasado de Isabela, podría descubrir verdades que habían estado enterradas durante 17 años. Al día siguiente, Isabela notó que Rodrigo estaba más distante. Durante las reuniones se mostraba profesional pero frío, evitando el contacto visual que se había vuelto natural entre ellos. «¿Hice algo mal?», preguntó al final del día, cuando se quedaron solos en la oficina. «No, para nada. Solo he estado pensando que tal vez me estoy involucrando demasiado emocionalmente en tu vida». Isabela sintió una punzada de dolor que no esperaba. «¿Eso es malo?». Rodrigo la miró entonces, y en sus ojos ella vio la lucha interna que estaba librando. «Para mí podría serlo. Tengo la tendencia a
a buscar a mi familia perdida en lugares donde no está. ¿Y si estuviera?, preguntó Isabela impulsivamente. ¿Y si el destino nos hubiera puesto en el mismo camino por una razón? Isabela, no, déjame hablar. Desde que trabajo contigo, me siento como si hubiera llegado a casa por primera vez en mi vida. No sé por qué, no sé cómo, pero es la verdad. Rodrigo se acercó lentamente, como había hecho aquella tarde en los ventanales. ¿Sabes lo peligroso que es para mí escuchar eso? ¿Por qué peligroso? Porque podría empezar a creer que los milagros son posibles. En ese momento, Isabela tomó una decisión. Se quitó la medallita dorada que siempre llevaba y se la extendió a Rodrigo. Esto es lo único que tengo de mi pasado. Las iniciales S.A. ¿Te dice algo? Rodrigo tomó la medallita con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Dios mío, susurró. Esta era de Sofía Alejandra. Se la regalé en su 7º cumpleaños, 2 semanas antes del secuestro. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. ¿Cómo es posible?, murmuró. Rodrigo la miró con una mezcla de esperanza y terror que partió el corazón de Isabela. Solo hay una manera de saberlo con certeza. El detective privado Luis Herrera había trabajado en casos imposibles durante 20 años, pero nunca había visto a un cliente tan desesperado como Rodrigo Santander, sentado frente a su escritorio en una oficina modesta de la colonia Roma. Rodrigo sostenía la medallita dorada como si fuera lo más preciado del mundo. «Quiero que investigues todo sobre Isabela Duarte», dijo Rodrigo con voz firme. «Todo, desde el momento en que apareció hace 17 años hasta hoy. Señor Santander, entiendo que esto es personal, pero debo advertirle que a veces la verdad no es lo que esperamos encontrar. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste». Herrera asintió y tomó notas mientras Rodrigo le proporcionaba todos los detalles que conocía sobre Isabela: su edad, la fecha aproximada de su adopción, el hospital donde había sido tratada, el nombre de Carmen Delgado. «¿Cuánto tiempo necesita?», preguntó Rodrigo. «Dame una semana. Si hay algo que encontrar, lo encontraré. Mientras tanto». Isabela trataba de concentrarse en el trabajo, pero la revelación sobre la medallita había puesto su mundo patas arriba. Cada vez que miraba a Rodrigo, veía la esperanza luchando contra el miedo en sus ojos. Era como si ambos estuvieran caminando sobre cristal, temerosos de que un movimiento en falso pudiera romper la posibilidad de un milagro. «Isabela», la voz de Marcelo la sacó de sus pensamientos. «Ay, señor Vega, no lo escuché llegar. Perdón por asustarte. ¿Podrías acompañarme a mi oficina? Necesito hablar contigo». Isabela lo siguió por el pasillo, notando la tensión en los hombros de Marcelo. Su oficina era más pequeña que la de Rodrigo, pero igualmente elegante, decorada con fotografías de él y Rodrigo en diferentes eventos empresariales a lo largo de los años. «Siéntate, por favor», dijo Marcelo cerrando la puerta tras de sí. «Isabela, sé que esto puede sonar extraño, pero necesito preguntarte algo importante». «Claro, dígame. ¿Rodrigo te ha hablado sobre su familia? ¿Sobre lo que pasó hace 17 años?» Isabela asintió lentamente. «Me contó que perdió a su esposa e hija en un secuestro». Marcelo suspiró profundamente, como si estuviera cargando con un peso enorme. «Lo que tal vez no sepas es cuánto lo destrozó esa pérdida. Durante años, cada vez que veía a una niña de la edad que tendría Sofía, se convencía de que era ella. Fue doloroso verlo pasar por eso una y otra vez». Isabela sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué me cuenta esto? Porque veo la manera en que te mira, y temo que esté empezando a pasar de nuevo. Señor Vega, yo jamás haría nada para lastimar a Rodrigo. Lo sé, Isabela, eres una buena persona, pero a veces las buenas personas pueden causar daño sin quererlo». Marcelo se inclinó hacia adelante. «Solo te pido que tengas cuidado, que no alimentes esperanzas que podrían destruirlo otra vez». Cuando Isabela salió de la oficina de Marcelo, se sentía confundida y culpable. ¿Estaba siendo egoísta al desear que la medallita significara algo? ¿Estaba poniendo sus propias fantasías por encima del bienestar de Rodrigo? Esa tarde, Isabela decidió visitar el archivo del hospital donde había sido tratada cuando era niña. Con la ayuda de una enfermera amable, logró acceder a sus registros médicos. «Aquí está», dijo la enfermera, pasándole una carpeta amarillenta.
Paciente femenina, aproximadamente 7 años, encontrada semiahogada en el río Magdalena el 15 de marzo del 2007, amnesia severa causada por trauma craneano. Isabela leyó el expediente con manos temblorosas. Las fechas coincidían exactamente con lo que Carmen le había contado, pero había detalles que nunca había escuchado antes. La menor presentaba signos de haber estado sumergida en agua durante un periodo prolongado, múltiples contusiones en cabeza y extremidades, consistentes con caída o golpe fuerte, estado de shock severo. No responde a su nombre, no recuerda datos personales básicos. ¿Dice aquí si alguien vino a buscarla?, preguntó Isabela. La enfermera revisó otras páginas del expediente. Es extraño. Normalmente cuando llega un menor sin identificación, hay reportes policiales, búsquedas familiares, llamadas a servicios sociales, pero aquí no hay nada de eso. ¿Nada? Es como si nadie hubiera reportado su desaparición. Isabela sintió un escalofrío. ¿Cómo era posible que una niña de 7 años desapareciera sin que nadie la buscara? 3 días después, el detective Herrera llamó a Rodrigo con sus primeros hallazgos. Señor Santander, he encontrado algo interesante. Los registros del hospital confirman que Isabela fue encontrada el 15 de marzo del 2007, exactamente 3 días después del último contacto con los secuestradores de su familia. Rodrigo sintió que el corazón le daba un vuelco. Continúe, pero aquí viene lo raro. No hay reportes policiales sobre una búsqueda de esta niña. En casos de menores no identificados, siempre hay protocolos que seguir. Alguien debió haber borrado o suprimido esa información. ¿Qué significa eso? ¿Significa que alguien con poder e influencia no quería que encontraran a esta niña, o no quería que se supiera que la estaban buscando? Rodrigo se quedó en silencio, procesando la información. Hay algo más, continuó Herrera. He estado investigando el caso original del secuestro. Los 2 secuestradores murieron en un tiroteo con la policía 5 días después de que desaparecieran su esposa e hija. Pero según los reportes balísticos, las balas que los mataron no coinciden con las armas de la policía. ¿Qué está insinuando? Que alguien más los mató. Alguien que quería que se llevaran sus secretos a la tumba. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Los sueños se habían vuelto más vívidos y aterradores. Veía agua, mucha agua, y escuchaba gritos que la llamaban desesperadamente. Pero por primera vez, pudo distinguir una voz en particular. «Sofía, Sofía, aguanta». Despertó empapada en sudor y con el corazón acelerado. Se levantó para tomar un vaso de agua y notó algo extraño. Había estado llorando mientras dormía, pero no recordaba haber tenido pesadillas tristes. Al día siguiente, llegó temprano a la oficina, esperando encontrar a Rodrigo para contarle sobre los registros del hospital, pero cuando entró a su oficina, lo encontró hablando por teléfono con voz tensa. «Sí, entiendo. Continúe investigando». No le diga a nadie más sobre esto. De acuerdo, nos vemos mañana». Cuando colgó, Rodrigo notó la presencia de Isabela y su expresión se endureció ligeramente. «Buenos días. ¿Necesitas algo?». La frialdad en su voz la desconcertó. «Rodrigo, ¿está todo bien? Te ves preocupado». «Estoy bien. Solo. Asuntos de trabajo». Pero Isabela sabía que no era cierto. Durante el resto del día, Rodrigo evitó quedarse a solas con ella, y cuando tenían que interactuar, mantenía una distancia profesional que dolía más de lo que Isabela hubiera imaginado. Al final del día, cuando la oficina se vaciaba, Isabela decidió confrontarlo. «Rodrigo, ¿qué está pasando? Desde hace 2 días actúas como si yo hubiera hecho algo terrible». Él se quedó mirando por la ventana, sin voltear a verla. «Isabela, creo que es mejor que mantengamos nuestra relación estrictamente profesional. Porque, ¿qué cambió?». Finalmente se volvió hacia ella, y Isabela pudo ver el dolor en sus ojos. «Porque estoy empezando a creer en cosas imposibles, y eso es peligroso para ambos. Y si no fueran imposibles, lo son». Su voz se quebró ligeramente. «Mi hija murió hace 17 años. Necesito aceptar eso de una vez por todas». Isabela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, y la medallita, los sueños, todo lo que has sentido, coincidencias, proyecciones, desesperación de un hombre que nunca pudo decir adiós. En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. Cuando contestó, su expresión cambió dramáticamente. «¿Estás seguro?», preguntó al teléfono. «¿Completamente seguro?».
Entiendo. Sí, mañana a primera hora, cuando colgó, miró a Isabela con una expresión que ella no pudo descifrar. Era el detective. Encontró algo más, algo que podría cambiar todo. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. En pocas horas sabría si sus sueños más locos eran realidad o si tendría que enfrentar una desilusión que podría destruirlos a ambos. El Hospital General nunca había parecido tan sombrío como esa mañana gris de octubre. Isabela caminaba por los pasillos conocidos hacia la habitación de Carmen, cargando no solo el peso de las revelaciones de los últimos días, sino también la angustia de ver empeorar a la única madre que había conocido. «Buenos días, abuelita», susurró al entrar a la habitación. Carmen estaba conectada a más máquinas que la semana anterior. Su respiración era laboriosa, y sus mejillas habían perdido el color rosado que Isabela recordaba de su infancia. «Mijita». Carmen abrió los ojos con esfuerzo. «¿Cómo estás? Te ves preocupada». Isabela se sentó en la silla junto a la cama, tomando la mano frágil de Carmen entre las suyas. «Estoy bien. ¿Cómo se siente?» Como si estuviera llegando al final del camino. Carmen sonrió débilmente. «Pero no hablemos de eso. Cuéntame de tu trabajo. ¿Sigues contenta?» Isabela dudó. Había venido decidida a contarle a Carmen sobre la medallita, sobre Rodrigo, sobre todas las preguntas que la mantenían despierta por las noches, pero viendo el estado de su abuela adoptiva, no quería agregar más preocupaciones a sus últimos días. «Sí, muy contenta. Mi jefe es una buena persona». Carmen estudió el rostro de Isabela con esos ojos que habían aprendido a leer cada una de sus expresiones durante 17 años. «Hay algo que no me estás diciendo». Isabela suspiró. Nunca había podido ocultarle nada a Carmen. «Abuelita, ¿te acuerdas de mi medallita? ¿La que tenía cuando me encontraste?» Carmen se tensó visiblemente. «Claro que me acuerdo. ¿Por qué preguntas?» «Mi jefe». Él reconoció la medallita. Dice que pertenecía a su hija, que desapareció hace 17 años. El silencio que siguió fue tan denso que Isabela pudo escuchar los latidos irregulares del monitor cardíaco de Carmen. «Isabela». La voz de Carmen era apenas un susurro. «Dime que es una coincidencia». «Abuelita, dime que no es posible». Carmen cerró los ojos. Isabela vio lágrimas escurriendo por sus mejillas arrugadas. «Mijita, siéntate bien. Hay algo que necesito contarte». 17 años atrás. Hospital General. Sala de emergencias. Carmen Delgado terminaba su turno de noche cuando trajeron a la niña. Tenía 30 años de experiencia como enfermera, pero nunca había visto algo tan desgarrador. Una pequeña de aproximadamente 7 años, empapada, inconsciente, con una medallita dorada aferrada en su puño pequeño. «¿Hay familia?», preguntó Carmen al paramédico. «No sabemos nada. La encontraron en el río. No responde a ningún nombre». Carmen se quedó con la niña durante las primeras horas críticas, cuando finalmente despertó. La pequeña la miraba con ojos llenos de terror y confusión. «¿Cómo te llamas, mi amor?», le preguntó Carmen suavemente. La niña solo negó con la cabeza, aferrándose a su medallita. Durante los siguientes días, Carmen esperó que alguien viniera a buscarla. Era imposible que una niña tan bien vestida, tan obviamente querida, no tuviera familia buscándola desesperadamente. Pero pasaron las semanas y nadie llegó. «Es muy extraño», comentó el doctor Ramírez. «Normalmente en estos casos hay reportes policiales, búsquedas, llamadas constantes. Es como si esta niña hubiera aparecido de la nada». Carmen sabía que algo no estaba bien. Una mañana, revisando los periódicos en busca de noticias sobre niños desaparecidos, encontró algo que la dejó helada. Una pequeña nota en la sección policíaca sobre el secuestro de Elena y Sofía Alejandra Santander. La foto de la niña era borrosa, pero Carmen reconoció inmediatamente esos ojos, esa forma de inclinar la cabeza. La medallita con las iniciales S.A. lo confirmó todo, pero cuando trató de contactar a la policía, se encontró con una pared de burocracia y evasivas. Nadie parecía interesado en seguir esa pista. Era como si alguien hubiera dado instrucciones de no conectar los casos. Carmen tomó la decisión más difícil de su vida. Si nadie iba a proteger a esa niña, ella lo haría. «Siempre supe quién eras, mijita», confesó Carmen con voz quebrada. Desde el primer día, Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «¿Qué?
Eres Sofía Alejandra Santander, hija de Rodrigo Santander y Elena Vázquez. Las palabras golpearon a Isabela como una avalancha. Se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana sin poder procesar lo que acababa de escuchar. No, no es posible. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque traté de contactar a tu familia y algo muy raro pasó. Cada vez que mencionaba tu caso, me decían que no había reportes de búsqueda, que no había conexión con ningún secuestro. Era como si alguien hubiera borrado tu existencia. Isabela se volvió hacia Carmen, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Durante 17 años me has mentido. Te protegí. La voz de Carmen se fortaleció. Si alguien con tanto poder pudo hacer que desaparecieras una vez, podía hacerlo de nuevo. Decidí que era mejor que crecieras segura y amada que arriesgar perderte para siempre. Pero mi papá, Rodrigo, ha estado sufriendo todos estos años pensando que estaba muerta. Lo sé, mijita, y no pasa un día sin que me arrepienta de esa decisión. Pero era una enfermera soltera sin recursos. ¿Cómo iba a luchar contra gente tan poderosa? Isabela se sentó de nuevo, tomando las manos de Carmen. ¿Quién no quería que me encontraran? No lo sé con certeza, pero alguien en esa familia o cercano a ella tenía mucho que perder si sobrevivías. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró una doctora. Disculpen, pero necesito hablar con los familiares de la señora Delgado. Isabela se puso de pie, temiendo lo peor. Soy su nieta. Los estudios han mostrado que la condición de su abuela ha empeorado significativamente. Su corazón está muy débil. Necesitamos considerar opciones más agresivas de tratamiento, pero son costosas. No importa el costo, interrumpió Isabela. Haga lo que sea necesario. Cuando la doctora se fue, Carmen miró a Isabela con una mezcla de orgullo y preocupación. Mijita, no tienes esos recursos. El tratamiento que necesito cuesta cientos de miles de pesos. Los conseguiré, no importa cómo. Carmen sonrió tristemente. Ya sé en qué estás pensando. ¿Vas a decirle la verdad a Rodrigo Santander? Isabela asintió. Es mi padre. Tiene derecho a saber. Isabela, piénsalo bien. Si yo tengo razón y alguien trató de eliminarte una vez, ¿qué crees que pasará cuando sepan que sigues viva? Esa tarde, Isabela regresó a las oficinas Santander con la mente hecha un torbellino. Cada pasillo, cada vista desde las ventanas, ahora tenía un significado completamente diferente. Esta no era solo su lugar de trabajo, esta era la empresa de su familia. Encontró a Rodrigo en su oficina, hablando por teléfono con el detective Herrera. Sí, entiendo. ¿Está completamente seguro de las fechas? Bien, nos vemos mañana para revisar toda la evidencia. Cuando colgó, notó a Isabela parada en la puerta. Isabela, necesitamos hablar. Sí, respondió ella. Sí, necesitamos hablar. Se sentaron frente a frente. Y por un momento, ninguno de los dos supo cómo comenzar. El detective encontró más evidencia, dijo Rodrigo finalmente. Los registros del hospital, las fechas, todo coincide, pero también encontró algo más preocupante. ¿Qué cosa? Alguien manipuló deliberadamente la información para que nunca conectáramos tu caso con el secuestro. Alguien que tenía acceso a registros policiales y hospitalarios. Isabela respiró profundo. Rodrigo, hay algo que necesito decirte. Carmen me confesó algo hoy. Durante los siguientes 30 minutos, Isabela le contó toda la historia que Carmen le había revelado. Vio cómo la esperanza, el dolor, la ira y finalmente la determinación se sucedían en el rostro de Rodrigo. Todo este tiempo, murmuró él cuando ella terminó. Todo este tiempo estuviste viva. Y yo, no te culpes. Carmen hizo lo que pensó que era correcto. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó sin voltear. ¿Qué? Que alguien en quien confiaba, alguien lo suficientemente cercano para tener acceso a información privilegiada, orquestó todo esto, y esa persona sigue ahí afuera. Isabela sintió un escalofrío de miedo. ¿Qué vamos a hacer? Rodrigo se volvió hacia ella, y en sus ojos Isabela vio la determinación férrea del hombre que había construido un imperio empresarial. Vamos a encontrar la verdad, y vamos a hacer que paguen por lo que nos quitaron. Pero ninguno de ellos sabía que en la oficina de al lado, Marcelo Vega había estado escuchando cada palabra a través del intercomunicador que había activado discretamente.
Y en ese momento, estaba haciendo una llamada telefónica urgente. «Tenemos un problema», dijo cuando contestaron. «Un problema muy grande». La madrugada del viernes encontró a Rodrigo despierto en su oficina, rodeado de documentos que había estado revisando obsesivamente durante horas. Contratos antiguos, reportes financieros, correspondencia de hace 17 años. Todo lo que pudiera darle una pista sobre quién había tenido el poder y la motivación para hacer desaparecer a su hija. La cafetera había trabajado sin descanso, y ahora Rodrigo sostenía su quinta taza mientras estudiaba los registros de personal de la época del secuestro. Había algo que no cuadraba en la cronología de eventos, algo que había pasado por alto durante años de dolor y desesperanza. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. «¿Señor Santander?» Era la voz del detective Herrera. «Creo que encontré algo importante. Necesito verlo inmediatamente. Son las 5 de la mañana, Herrera. Lo sé, pero esto no puede esperar. Hay documentos que alguien trató de destruir hace años. Los recuperé de archivos municipales que estaban programados para eliminarse este mes. Media hora después, Herrera llegó a las oficinas con una caja llena de papeles amarillentos y fotocopias borrosas. «Mire esto», dijo Herrera, extendiendo varios documentos. Reportes policiales originales del secuestro, los que nunca fueron archivados oficialmente. Rodrigo leyó con creciente asombro. Los reportes mencionaban pistas que nunca había escuchado antes, testigos que habían visto el auto de los secuestradores, descripciones detalladas de los captores, y lo más impactante de todo, una llamada anónima reportando que habían visto a una niña cerca del río, viva, 3 días después del secuestro. ¿Por qué nunca me enseñaron estos reportes? Porque alguien los interceptó antes de que llegaran al expediente oficial. Y mire quién firmó la orden de reclasificación. Herrera señaló una firma al final del documento. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Marcelo Vega, 17 años atrás. Oficina de Marcelo Vega. Marcelo colgó el teléfono con manos temblorosas. Los secuestradores habían sido más incompetentes de lo esperado. Se suponía que debía ser un secuestro simple. Llevarse a Elena y Sofía, mantenerlas escondidas unas semanas mientras él consolidaba el control de la empresa, y después, un trágico accidente que eliminaría a los únicos herederos directos de Rodrigo, pero todo había salido mal. Los secuestradores habían entrado en pánico cuando la policía los rastreó más rápido de lo previsto. En su huida desesperada hacia el punto de escape, el auto había volcado cerca del río. Elena había muerto en el impacto, pero la niña había sobrevivido y había escapado. Marcelo sabía que tenía pocas horas antes de que alguien conectara los puntos. Tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. «Comandante Ruiz, soy Marcelo Vega. Sí, el socio de Santander. Necesito un favor. Hay algunos reportes sobre el caso Santander que podrían causar falsas esperanzas. Rodrigo está sufriendo mucho. Y sería mejor si... ¿Entiende? Perfecto. Una por una». Las llamadas fueron silenciando las voces que podrían haber revelado la verdad. Un reporte aquí, un testimonio allá, una llamada telefónica perdida en el papeleo burocrático. Cuando los 2 secuestradores aparecieron muertos al día siguiente, víctimas de un tiroteo con la policía, Marcelo se aseguró de que se llevaran todos los secretos a la tumba. Había sido él quien los había encontrado primero, y había sido él quien había apretado el gatillo. Solo quedaba un cabo suelto, la niña, pero después de semanas de búsqueda discreta, asumió que había muerto en el río. Los doctores dijeron que era imposible que una niña de 7 años sobreviviera tanto tiempo en esas aguas frías. Se equivocó. Rodrigo estudiaba los documentos con una mezcla de horror y comprensión que crecía por momentos. «Todo este tiempo», murmuró, «Marcelo estuvo consolándome, ayudándome a superar la pérdida, mientras él sabía que Sofía podría estar viva. Hay más», dijo Herrera. «Encontré registros financieros de esa época. Marcelo hizo varias transferencias grandes a cuentas offshore en los días posteriores al secuestro, y hay pagos recurrentes a expolicías que trabajaron en el caso. Pagos de silencio, eso parece. Pero aquí viene lo más interesante. Uno de esos expolicías murió el año pasado, y su viuda encontró documentos que él había guardado como seguro de vida. Declaraciones juradas, fotografías, grabaciones. Herrera puso una grabadora pequeña sobre el escritorio. «¿Está listo para escuchar esto?» Rodrigo asintió.
aunque cada fibra de su ser temía lo que estaba a punto de descubrir. La voz que salió de la grabadora era rasposa, nerviosa. Mi nombre es Jorge Ramírez, comandante retirado de la policía del DF. Estoy grabando esto porque mi conciencia ya no puede cargar con este peso. El caso Santander no fue como se reportó oficialmente. Marcelo Vega nos pagó para asegurarnos de que ciertas evidencias nunca vieran la luz. Habían testigos que vieron a la niña Santander después del accidente, pero Vega nos ordenó ignorar esos testimonios. También había llamadas telefónicas de hospitales sobre una niña no identificada, pero Vega interceptó esa información. Él mató a los secuestradores con sus propias manos. Los encontramos muertos cuando llegamos, pero no fue un tiroteo. Vega llegó primero y los ejecutó para que no pudieran hablar. Todo esto lo hizo para quedarse con el control de la empresa Santander. Si algo me pasa, quiero que sepan la verdad. El silencio que siguió fue abrumador. Rodrigo sentía como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. ¿Cuándo fue grabado esto? Hace 6 meses. Ramírez murió en un accidente automovilístico 3 semanas después. Rodrigo se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Abajo, la ciudad despertaba sin saber que en esa oficina se estaba destapando una conspiración que había durado casi 2 décadas. 17 años, susurró. 17 años llorando por mi familia mientras el asesino me consolaba y se hacía rico con mi dolor. Su teléfono móvil sonó. Era Isabela. Rodrigo, necesito verte. Carmen empeoró durante la noche. Los doctores dicen que tal vez no le quede mucho tiempo. Voy para allá inmediatamente. Cuando colgó, miró al detective con determinación férrea. Herrera, quiero que reúna toda la evidencia. Todo. Y quiero que prepare un caso tan sólido que Marcelo Vega no pueda escapar ni con los mejores abogados del país. ¿Qué va a hacer? Primero voy a ver a mi hija. Después voy a confrontar al hombre que me robó 17 años de vida. En el hospital, Isabela mantenía vigilia junto a la cama de Carmen. La anciana estaba consciente pero visiblemente débil. Su respiración laboriosamente ayudada por máquinas. Rodrigo está en camino, le dijo Isabela suavemente. Quiere conocerte. Carmen sonrió débilmente. Después de todos estos años, nunca pensé que llegaría este día. Abuelita, no hables así. Te vas a recuperar. Mijita, necesito decirte algo importante antes de que llegue tu papá. Isabela se inclinó más cerca. Los papeles de tu adopción están en mi casa, en una caja de zapatos debajo de mi cama. Pero también hay otras cosas. Fotografías que tomé cuando eras pequeña, artículos de periódico sobre el secuestro y una carta. ¿Qué carta? Una carta que escribí hace años para Rodrigo Santander, explicándole todo. Nunca tuve el valor de enviarla, pero la guardé. Está junto con todo lo demás. ¿Por qué me dices esto ahora? Carmen tomó la mano de Isabela con más fuerza de la que parecía posible. Porque si algo me pasa, necesitas tener todas las piezas del rompecabezas. Y porque tengo miedo de que cuando Rodrigo descubra la verdad completa, alguien trate de hacerte daño otra vez. En ese momento, Rodrigo entró a la habitación. Carmen lo miró con ojos que habían guardado secretos durante demasiado tiempo. Señor Santander, dijo con voz quebrada, vengo pidiéndole perdón desde hace 17 años. Rodrigo se acercó lentamente a la cama y, para sorpresa de Isabela, tomó la mano libre de Carmen con gentileza. Señora Delgado, usted salvó a mi hija cuando nadie más pudo hacerlo. No tengo nada que perdonarle. Carmen comenzó a llorar. Si hubiera sabido cómo contactarlo de manera segura. Hizo lo correcto. La protegió cuando yo no pude. Isabela observaba el intercambio con lágrimas en los ojos, viendo finalmente a las 2 personas que más la habían amado encontrarse después de tanto tiempo. Señor Santander, dijo Carmen, hay algo más que necesita saber. ¿Sobre quién trató de silenciar el caso de Sofía? Ya lo sé, respondió Rodrigo con voz grave. Y se va a hacer justicia. Carmen lo miró con sorpresa. ¿Ya sabe quién fue? Sí. Y ahora necesito proteger a Sofía antes de que ese hombre descubra que sabemos la verdad. Pero era demasiado tarde. En ese momento, el teléfono de Isabela sonó. Era Marcelo. Isabela, necesito verte urgentemente en la oficina. Es sobre el futuro de la empresa. Y sobre tu futuro también.
Su voz tenía un tono que Isabela nunca había escuchado antes, un tono que le heló la sangre. La llamada de Marcelo resonaba en los oídos de Isabela como una campana de advertencia. Su voz había sonado diferente, cargada de una urgencia que no parecía profesional sino personal. Rodrigo notó inmediatamente la palidez que se extendió por el rostro de su hija. ¿Qué quería?, preguntó, aunque por la expresión de Isabela ya intuía que no eran buenas noticias. Dice que necesita verme urgentemente en la oficina. Algo sobre mi futuro. Carmen, desde su cama de hospital, agarró la muñeca de Isabela con una fuerza sorprendente. No vayas, mijita. Algo no está bien. Rodrigo se puso de pie inmediatamente. Carmen tiene razón. Marcelo no debe saber todavía que hemos descubierto la verdad, pero algo lo tiene nervioso. ¿Crees que sospecha? No lo sé, pero no vamos a arriesgarnos. Te vas a quedar aquí con Carmen. Yo voy a manejar esto. Isabela negó con la cabeza. No, si vamos a enfrentar esto, lo hacemos juntos. Además, si no aparezco, confirmará sus sospechas. Mientras tanto, en las oficinas Santander, Marcelo Vega caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su escritorio estaba cubierto de documentos que había estado revisando frenéticamente: registros financieros, contratos de seguros y, lo más preocupante de todo, fotografías de Isabela que había mandado tomar discretamente durante la última semana. No había duda. Los rasgos, los gestos, incluso la forma de caminar eran idénticos a los de Elena. Y esos ojos, esos malditos ojos de los Santander que lo habían perseguido en pesadillas durante 17 años. Su teléfono sonó. Era su contacto en el hospital. Señor Vega, la situación se ha complicado. Rodrigo Santander estuvo aquí temprano, reuniéndose con un detective privado. Tenían muchos documentos. Marcelo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de documentos? No pude verlos claramente, pero escuché mencionar su nombre varias veces, y algo sobre registros policiales antiguos. Marcelo colgó y se dejó caer en su silla. Después de 17 años, su pasado finalmente lo había alcanzado, pero él no había llegado tan lejos para rendirse ahora. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó un pequeño frasco de vidrio. El contenido era incoloro e inodoro, diseñado para simular un ataque cardíaco fatal. Durante años había guardado esa sustancia como un último recurso, esperando nunca tener que usarla. Al parecer, ese día había llegado. Isabela y Rodrigo llegaron a las oficinas una hora después. El edificio parecía extrañamente silencioso para ser mediodía de viernes, como si hasta los empleados pudieran sentir la tensión que se cernía sobre los pisos ejecutivos. «Recuerda», le dijo Rodrigo a Isabela mientras subían en el elevador, «actúa normal. No sabemos nada. No sospechamos nada. Solo somos empleados cumpliendo con nuestras obligaciones. Y si él ya sabe que sabemos, entonces improvisamos. Pero pase lo que pase, no te alejes de mí». Las puertas del elevador se abrieron en el piso 32. El asistente de Marcelo, un joven nervioso llamado Pablo, los esperaba afuera. «Señor Santander, señorita Duarte, el señor Vega los está esperando en la sala de juntas principal». Eso era extraño. Normalmente Marcelo los recibía en su oficina. ¿Por qué la sala de juntas? Caminaron por el pasillo en silencio. Isabela notó que varios empleados evitaban el contacto visual, como si supieran algo que ella y Rodrigo no sabían. La sala de juntas principal era una habitación imponente con ventanales que daban a toda la ciudad y una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas. Marcelo estaba de pie frente a las ventanas, dándoles la espalda. «Cierren la puerta, por favor», dijo sin voltear. Rodrigo intercambió una mirada con Isabela antes de cerrar la puerta. El sonido del seguro activándose automáticamente resonó en la habitación silenciosa. «Marcelo, ¿para qué era tan urgente esta reunión?», preguntó Rodrigo, tratando de mantener un tono casual. Marcelo finalmente se volvió hacia ellos. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación fría en sus ojos que Isabela nunca había visto antes. «Porque después de 17 años, finalmente tenemos que hablar con la verdad». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «¿De qué verdad hablas?». Marcelo sonrió, pero no había calidez en esa expresión. «De la verdad sobre quién eres realmente». Sofía Alejandra Santander. El silencio que siguió fue absoluto.
Isabela sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «No sé de qué hablas», mintió, pero su voz temblaba. «Por favor, no me insultes con mentiras. He estado observándote durante semanas. Cada gesto, cada expresión, cada movimiento. Eres idéntica a tu madre a esa edad». Rodrigo dio un paso protector hacia Isabela. «Marcelo, esto es ridículo». «Cállate», explotó Marcelo, toda la máscara de civilidad cayendo instantáneamente. 17 años creí que mi secreto estaba enterrado en el fondo de ese río. Isabela retrocedió instintivamente hacia la pared. «Tu secreto». Marcelo se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. ¿Realmente creen que todo fue coincidencia? ¿El secuestro? ¿Los secuestradores muertos? ¿La desaparición de todos los reportes policiales? Rodrigo sintió la furia creciendo en su pecho. «Fuiste tú, todo este tiempo. Fuiste tú. Por supuesto que fui yo». Marcelo rió con amargura. «¿Crees que iba a quedarme como segundo plato para siempre? La empresa Santander debería haber sido mía desde el principio. Tu padre me prometió una sociedad igualitaria, pero cuando murió, todo fue para ti. Yo hice el trabajo sucio. Yo cerré los tratos difíciles. Yo construí las relaciones que hicieron grande esta empresa. Entonces mataste a mi familia por dinero». La voz de Rodrigo era apenas un susurro, pero cargada de una ira mortal. «Maté a Elena porque era un obstáculo», gritó Marcelo. «Y se suponía que la niña también debía morir. Pero esos incompetentes la dejaron escapar. Durante años viví con el terror de que apareciera algún día». Isabela encontró su voz, aunque temblaba de miedo y rabia. «Mataste a mi madre. Trataste de matarme a mí. Y durante 17 años consolaste a mi padre mientras te hacías rico con su dolor. Y funcionó perfectamente hasta que apareciste como una maldita fantasma del pasado». Marcelo se acercó a la mesa y tomó una botella de agua que había estado esperando ahí. Con movimientos calmados, la destapó y añadió el contenido del pequeño frasco. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo mientras mezclaba la sustancia. «Si te hubieras quedado siendo una simple mesera, habrías vivido una vida larga y feliz. Pero no, tenías que venir aquí, tenías que despertar sospechas, tenías que hacer que Rodrigo empezara a hacer preguntas». «Marcelo, esto no va a resolver nada», dijo Rodrigo, tratando de mantener la calma. «Ya hay evidencia en contra tuya. El detective tiene documentos, grabaciones». «¿Te refieres al detective Herrera?». Marcelo sonrió. «Me temo que el señor Herrera tuvo un desafortunado accidente automovilístico esta mañana. Al parecer perdió el control en una curva peligrosa». Isabela sintió que las rodillas se le doblaban. «No, no puedes seguir matando gente para mantener tu secreto. Puedo y lo haré. Después de hoy, Rodrigo va a estar tan devastado por tu segunda muerte que va a necesitar todo mi apoyo para superarlo. Y esta vez, no habrá cuerpo que buscar porque vas a desaparecer completamente». Marcelo extendió la botella de agua hacia Isabela. «Bebe esto. Te prometo que será rápido. El veneno simula un ataque cardíaco. Diremos que la emoción del reencuentro con tu padre fue demasiado para tu corazón joven». «Isabela, no lo hagas», advirtió Rodrigo. «Si no lo hace ella», dijo Marcelo sacando un revólver de su saco. «Entonces los dos van a tener un desafortunado encuentro con un ladrón desesperado, que los sorprendió en la oficina». Isabela miró a Rodrigo. Luego la botella, luego el arma. Habían esperado 17 años para encontrarse, y ahora todo iba a terminar en esa sala de juntas fría. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré. Isabela». «No. Está bien, papá. Al menos vamos a morir sabiendo la verdad». Tomó la botella con manos temblorosas y la acercó a sus labios. Marcelo sonrió triunfalmente. Pero lo que Marcelo no sabía era que Isabela había presionado discretamente el botón de pánico que Rodrigo le había mostrado el primer día de trabajo, un dispositivo conectado directamente con seguridad del edificio. Y lo que ninguno de los tres sabía era que las puertas de la sala de juntas estaban siendo forzadas en ese mismo momento por un equipo que había estado esperando exactamente esta situación. El tiempo se movía en cámara lenta. Isabela tenía la botella a centímetros de sus labios cuando las puertas de la sala de juntas explotaron hacia adentro. El equipo de seguridad del edificio irrumpió seguido por elementos de la policía que habían estado esperando en el lobby desde temprano, alertados por una llamada anónima del detective Herrera antes de su accidente. «Policía, todos al suelo». Marcelo giró instintivamente hacia la puerta.
el revólver aún en su mano. En ese momento de distracción, Rodrigo se lanzó hacia Isabela, golpeando la botella de sus manos. El agua envenenada se derramó sobre la alfombra cara de la sala de juntas, dejando una mancha húmeda que olía ligeramente a almendras amargas. Marcelo Vega, suelte el arma. Pero Marcelo ya no tenía nada que perder. 17 años de mentiras, manipulación y asesinatos estaban a punto de salir a la luz. Con una sonrisa amarga, apuntó el revólver no hacia los policías, sino hacia Isabela. Si no puedo tenerla muerta como quería, al menos me aseguraré de que Rodrigo sufra viéndola morir. El disparo resonó en la sala como un trueno. Isabela gritó y se cubrió instintivamente, pero el dolor que esperaba nunca llegó. En cambio, escuchó el sonido sordo de un cuerpo cayendo al suelo. Rodrigo había saltado delante de ella, recibiendo la bala en el hombro izquierdo. La sangre se extendía rápidamente por su camisa blanca mientras se desplomaba contra la mesa de juntas. «Papá». Los policías no perdieron tiempo. En segundos, Marcelo estaba en el suelo, esposado, mientras los paramédicos que habían llegado con ellos corrían hacia Rodrigo. «La herida no es mortal», informó uno de los paramédicos, «pero necesita cirugía inmediata. Ha perdido mucha sangre». Isabela se arrodilló junto a Rodrigo, tomando su mano mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarlo. «No te atrevas a morir ahora», le susurró. «Acabamos de encontrarnos». Rodrigo sonrió débilmente. «No me voy a ningún lado. Mi niña, te lo prometo». Mientras cargaban a Rodrigo en la ambulancia, el comandante Torres se acercó a Isabela. «Señorita Santander, necesitamos su declaración, pero puede esperar hasta que su padre esté estable». «¿Cómo supieron que veníamos?», preguntó Isabela. «El detective Herrera nos alertó antes del accidente. Al parecer había estado investigando a Marcelo Vega durante semanas y sospechaba que podría intentar algo desesperado cuando descubriera que ustedes conocían la verdad». Isabela miró hacia donde Marcelo estaba siendo conducido hacia otro vehículo policial. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Herrera está grave, pero vivo. Marcelo Vega no es tan eficiente como cree para encubrir sus crímenes». En el hospital, Isabela dividía su tiempo entre la sala de espera donde operaban a Rodrigo y la habitación donde Carmen luchaba contra su condición cardíaca que había empeorado con la noticia de los eventos del día. «Mijita», susurró Carmen cuando Isabela entró a verla. «¿Cómo está tu papá?» «En cirugía. Los doctores dicen que va a estar bien». Carmen cerró los ojos con alivio. «Gracias a Dios. Y Marcelo, arrestado, va a pagar por todo lo que hizo». Carmen tomó la mano de Isabela con la poca fuerza que le quedaba. «Ahora puedes estar tranquila. Ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que vivir con miedo. Abuelita, tú también vas a estar bien. Los doctores dijeron que con el tratamiento adecuado». «Isabela», la interrumpió Carmen suavemente, «ya no necesito seguir luchando. Mi trabajo aquí está terminado. Te protegí todo lo que pude. Y ahora tu verdadera familia puede cuidarte». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «No digas eso. Te necesito. Eres mi abuela, la única madre que he conocido, y siempre lo seré. Mijita, pero ahora tienes algo que yo nunca pude darte. Tu verdadera historia, tu verdadera familia, tu verdadero nombre». 3 horas después, el cirujano salió con buenas noticias. Rodrigo estaba estable, y la operación había sido exitosa. Isabela corrió hacia la habitación de recuperación, donde lo encontró despierto, pero adormilado por los medicamentos. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión, pero vivo». Rodrigo sonrió. «¿Y Marcelo? ¿En la cárcel?» Los policías dicen que con toda la evidencia que Herrera recopiló, más su confesión de hoy, probablemente nunca salga». Rodrigo asintió con satisfacción. «Bien, se acabaron 17 años de mentiras». En ese momento, el comandante Torres entró a la habitación. «Lamento interrumpir, pero necesito informarles sobre algunos desarrollos importantes». Isabela y Rodrigo lo miraron expectantes. «Hemos arrestado a 3 expolicías que recibían pagos de Marcelo Vega para mantener silencio sobre el caso. También encontramos evidencia de que intentó sobornar a personal del hospital para que eliminaran los registros médicos de Isabela». «¿Qué va a pasar con él?», preguntó Isabela. «Enfrenta cargos por asesinato en primer grado, secuestro, intento de asesinato, obstrucción de la justicia
Y Soborno, con las pruebas que tenemos, está viendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rodrigo cerró los ojos con alivio. Finalmente va a pagar por lo que le hizo a Elena. Hay algo más, continuó Torres. Durante el registro de su oficina, encontramos documentos que sugieren que Marcelo había estado desviando fondos de la empresa durante años. Estamos hablando de millones de pesos. Millones. Al parecer, el secuestro no fue solo para eliminarlos y tomar control. También necesitaba acceso completo a las cuentas de la empresa para cubrir sus robos. Si ustedes hubieran seguido vivos, eventualmente habrían descubierto el desfalco. Isabela sintió una nueva ola de ira hacia el hombre que había destruido tantas vidas por codicia. ¿Podremos recuperar ese dinero? La mayoría está en cuentas congeladas ahora. Llevará tiempo. Pero sí, deberían poder recuperarlo. Cuando Torres se fue, Isabela y Rodrigo se quedaron en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había pasado. No puedo creer que finalmente se acabó, dijo Isabela. Yo tampoco. Durante tantos años viví con la esperanza de encontrarte, pero también con el miedo de lo que podría descubrir. Nunca imaginé que la verdad sería tan malvada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Rodrigo la miró con ojos llenos de amor paternal que había estado guardando durante 17 años. Vamos a conocernos. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a ser una familia otra vez. ¿Y la empresa? La empresa puede esperar. Por primera vez en 17 años. Tengo algo más importante que los negocios. Isabela sonrió a través de las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Que a pesar de todo el dolor, todo el miedo, todas las mentiras, me siento completa por primera vez en mi vida. Como si finalmente hubiera llegado a casa, Rodrigo extendió su mano buena hacia ella. Bienvenida a casa, Sofía Alejandra Santander. Isabela Sofía. Lo corrigió suavemente. Quiero mantener el nombre que Carmen me dio. Ella también es parte de mi historia. Isabela Sofía Santander, repitió Rodrigo. Me gusta cómo suena. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente. Señorita Duarte, necesita venir inmediatamente. Su abuela está pidiendo por usted. Isabela corrió hacia la habitación de Carmen, seguida por Rodrigo, que insistió en acompañarla a pesar de estar en silla de ruedas. Carmen estaba rodeada de máquinas que sonaban constantemente, pero sus ojos estaban alertas y enfocados en Isabela. «Mijita, ven acá». Isabela se acercó a la cama, tomando la mano frágil de Carmen. «Estoy aquí, abuelita. Quiero que sepas que estos 17 años contigo han sido los mejores de mi vida. Fuiste la hija que nunca pude tener, y tú fuiste la madre que me salvó la vida». Carmen miró hacia Rodrigo. «Señor Santander, cuide bien a nuestra niña. Se lo prometo», respondió Rodrigo con voz quebrada. Carmen sonrió una última vez antes de que sus ojos se cerraran pacíficamente. El monitor cardíaco emitió un sonido largo y continuo. Isabela lloró sobre el pecho de la mujer que había sacrificado todo para protegerla. Mientras Rodrigo ponía una mano consoladora en su hombro, el círculo finalmente se había cerrado. Una semana después del enfrentamiento con Marcelo, Isabela se encontraba en el laboratorio de genética forense del Hospital General, esperando los resultados que confirmarían oficialmente lo que ya sabía en su corazón. A pesar de toda la evidencia circunstancial, Rodrigo había insistido en que se hiciera la prueba de ADN para cerrar cualquier duda legal. «Los resultados son definitivos», anunció la doctora Martínez, entregándole un sobre sellado. «Compatibilidad del 99,9% entre las muestras. Sin lugar a dudas, usted es hija biológica del señor Rodrigo Santander». Isabela sostuvo el documento con manos temblorosas. Después de 24 años de preguntas sin respuesta, finalmente tenía la confirmación científica de su identidad. «Señorita Santander», preguntó la doctora, «¿se encuentra bien?» «Sí, es solo que, después de tanto tiempo de no saber quién era realmente, tener esto en papel lo hace definitivo». Isabela salió del laboratorio y encontró a Rodrigo esperándola en el pasillo. Su brazo izquierdo aún en cabestrillo, pero con una expresión ansiosa en el rostro. «¿Y bien?» Isabela le extendió el documento con una sonrisa radiante. «Oficialmente, soy tu hija». Rodrigo leyó los resultados y sintió que una carga de 17 años se levantaba de sus hombros. Sin importarle el dolor en su brazo herido, abrazó a Isabela con toda la fuerza que pudo reunir. «Mi pequeña Sofía»,
murmuró contra su cabello. Finalmente puedo decir esas palabras sabiendo que es verdad. Esa tarde, en la Fiscalía General, el fiscal Ramírez les presentó el caso completo contra Marcelo Vega. El expediente había crecido hasta convertirse en un tomo de más de 500 páginas. Con la evidencia que tenemos, explicó Ramírez, Marcelo Vega enfrenta los siguientes cargos: asesinato en primer grado por la muerte de Elena Vázquez de Santander, secuestro agravado, intento de homicidio en primer grado por el ataque contra Isabela, asesinato de los 2 secuestradores originales, obstrucción de la justicia, soborno a funcionarios públicos y fraude empresarial por más de 50 millones de pesos. Rodrigo silbó en voz baja. 50 millones. El análisis forense de las cuentas de la empresa reveló que Marcelo había estado desviando fondos durante 15 años. Al principio eran cantidades pequeñas, pero en los últimos años se volvió más agresivo. Isabela se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué sentencia está esperando? Con todos estos cargos, estamos hablando de múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Va a morir en prisión. 2 días después, Isabela y Rodrigo visitaron a Marcelo en la prisión de máxima seguridad, donde estaba esperando su juicio. El hombre que había aterrorizado sus vidas durante décadas parecía haber envejecido 20 años en una semana. Su cabello estaba completamente gris y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. No esperaba que vinieran, dijo Marcelo cuando se sentaron frente a él en la sala de visitas. Necesitábamos hacerlo, respondió Rodrigo. Necesitamos escuchar de tu boca por qué destruiste nuestras vidas. Marcelo los miró en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba derrotada. ¿Quieren saber la verdad? La verdad es que los envidiaba. Rodrigo, tú tenías todo lo que yo siempre quise. La empresa, la familia perfecta, el respeto, y lo habías conseguido simplemente por haber nacido Santander. Éramos socios, dijo Rodrigo. Éramos amigos. Te consideraba un hermano. Exacto, explotó Marcelo. Era tu hermano en todo excepto en el papel. Trabajé el doble que tú, sacrifiqué mi vida personal por la empresa, y siempre iba a ser el segundo. Cuando tu padre murió y me dejó solo el 30% de las acciones, supe que nunca iba a ser más que tu empleado. Isabela lo miró con una mezcla de lástima y disgusto. Entonces mataste a mi madre y trataste de matarme a mí por dinero. No era solo dinero, gritó Marcelo. Era respeto, era reconocimiento, era finalmente tener lo que merecía. Y merecías matar a una mujer inocente y a una niña de 7 años. Marcelo bajó la cabeza. Elena fue un accidente. Se suponía que solo iban a mantenerlas secuestradas hasta que yo pudiera consolidar el control de la empresa. Pero ella trató de escapar con la niña y ordenaste matarlas para cubrir tus crímenes, terminó Rodrigo. Los secuestradores entraron en pánico. Dijeron que Elena había visto sus caras, que podía identificarlos, y cuando el plan se vino abajo y tuvieron que huir, las llevaron al río, dijo Isabela en voz baja. Marcelo asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Se suponía que ambas debían morir ahí. Cuando encontré a los secuestradores, me dijeron que Elena había muerto en el accidente del auto, pero que la niña había desaparecido en el río. Asumimos que se había ahogado, pero no preguntaste. No te importó lo suficiente como para buscarme. ¿Cómo iba a buscar a la única testigo de mis crímenes? Marcelo levantó la vista. Durante años viví con pesadillas, esperando que aparecieras de alguna manera, y cuando finalmente lo hiciste, trataste de matarme otra vez. No sabía qué más hacer. Ya había llegado muy lejos para detenerme. Rodrigo se puso de pie lentamente. Marcelo, fuimos amigos durante más de 20 años. Confiaba en ti más que en nadie en el mundo. Y durante todo ese tiempo, tú sabías que mi hija podría estar viva y me dejaste sufrir en la ignorancia. Lo siento, murmuró Marcelo. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. No, dijo Isabela, también poniéndose de pie. No lo sientes. Solo sientes que te atraparon. Cuando salieron de la prisión, Isabela se sintió extrañamente aliviada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rodrigo. Bien, creo. Era importante escucharlo admitir lo que hizo, pero también me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que no lo odio. Debería odiarlo, pero no puedo. Solo siento lástima por él. Desperdició su vida entera en envidia y ambición.
y al final no obtuvo nada. Rodrigo la miró con admiración. Eres más fuerte y más sabia que yo. Yo sí lo odio. El odio solo te va a lastimar a ti, papá. Marcelo ya perdió. Nosotros ganamos. Esa noche, Isabela se quedó en la mansión Santander por primera vez. Rodrigo había contratado a un equipo de decoradores para restaurar la habitación que había sido de Sofía, pero Isabela pidió que la dejaran como estaba. Quiero ver cómo era mi cuarto cuando era niña, explicó. La habitación era como un museo del tiempo. Los juguetes seguían en sus lugares. La ropa pequeña colgaba en el closet. Y había dibujos de una niña de 7 años pegados en las paredes. Isabela se sentó en la cama pequeña, tocando una muñeca que obviamente había sido muy querida. Su nombre era Esperanza, dijo Rodrigo desde la puerta. Era tu favorita. Nunca ibas a ningún lado sin ella. ¿Esperanza? Isabela sonrió. Qué nombre tan apropiado. Tu madre la compró cuando naciste. Dijo que quería que siempre tuvieras esperanza en tu vida, sin importar lo que pasara. Isabela abrazó la muñeca contra su pecho. Y de repente, fragmentos de memoria comenzaron a regresar. Podía recordar vagamente jugando en esa habitación, corriendo por los pasillos de la casa, sentándose en el jardín con una mujer hermosa que le leía cuentos. Estoy empezando a recordar cosas, susurró. ¿En serio? Solo fragmentos. Pero es como si mi mente finalmente se sintiera segura para recordar. Rodrigo se sentó en la cama junto a ella. No te presiones. Los recuerdos vendrán cuando estés lista. Papá, hay algo que necesito preguntarte. Lo que sea. ¿Crees que mamá habría aprobado todo esto? ¿Habría estado feliz de que finalmente nos encontráramos? Rodrigo sonrió con lágrimas en los ojos. Isabela, tu madre amaba más que nada en el mundo verte feliz. Estoy seguro de que en este momento estás sonriendo, sabiendo que finalmente estás donde perteneces. Isabela se recostó en la cama pequeña, sosteniendo la muñeca Esperanza, sintiendo por primera vez en su vida que estaba verdaderamente en casa. ¿Papá? Sí, mi amor. Gracias por nunca dejar de buscarme. Gracias por nunca dejar de existir. En el silencio de la noche, padre e hija finalmente comenzaron a sanar las heridas de 17 años de separación forzada. 6 meses después, el sol de abril se filtraba suavemente por las ramas del viejo roble del jardín, creando patrones dorados sobre el césped recién cortado. Isabela se arrodilló junto al nuevo parterre, sus manos cubiertas de tierra mientras plantaba cuidadosamente los rosales blancos que había elegido personalmente en el vivero. ¿Estás segura de que van ahí?, preguntó Rodrigo, observando desde su silla de jardín. Su brazo había sanado completamente, pero había desarrollado el hábito de sentarse a ver trabajar a su hija, maravillándose silenciosamente de tenerla de vuelta. Mamá los habría puesto exactamente aquí, respondió Isabela con certeza. Puedo verlo en mi mente. Cada día recupero más recuerdos. Durante esos 6 meses, la memoria de Isabela había regresado gradualmente, como piezas de un rompecabezas que lentamente formaban una imagen completa. Recordaba tardes jugando en ese mismo jardín, las manos suaves de Elena enseñándole a plantar flores, las historias que Rodrigo le leía bajo el roble. ¿Isabela? La voz de Carmen la llamó desde la terraza. Isabela sonrió. Carmen había hecho una recuperación milagrosa después de recibir el tratamiento cardíaco que necesitaba. Los doctores lo llamaban un milagro, pero Isabela sabía que Carmen simplemente había decidido que no podía morir, ahora que finalmente había visto a su nieta reunida con su verdadera familia. Ya voy, abuelita. Rodrigo había insistido en que Carmen se mudara a la mansión. Es parte de nuestra familia, había dicho. Sin ella, nunca habríamos tenido esta segunda oportunidad. Esa tarde tenían una cita importante. El juicio de Marcelo había concluido 2 semanas atrás, con una sentencia de 4 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Pero hoy era diferente. Hoy era el día de la ceremonia en memoria de Elena. Isabela se duchó y se puso un vestido blanco que había pertenecido a su madre, alterado para que le quedara perfectamente. Rodrigo había guardado toda la ropa de Elena, esperando secretamente un día como este. Te ves exactamente como ella a tu edad, dijo Rodrigo cuando Isabela bajó las escaleras. ¿Crees que le gustaría lo que hemos hecho con el jardín? Le encantaría, especialmente porque tú lo plantaste. La ceremonia sería pequeña e íntima, solo familia cercana.
algunos empleados leales de la empresa, y el padre Miguel, quien había oficiado la boda de Rodrigo y Elena años atrás. A las 5 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Isabela se sorprendió de ver cuánta gente había amado a su madre. Antiguas amigas de Elena, empleadas domésticas que habían trabajado en la casa, incluso algunos vecinos que recordaban a la familia de antes de la tragedia. Sofía era idéntica a ti, le contó doña Esperanza, una señora mayor que había sido amiga íntima de Elena. Siempre corriendo por el jardín, siempre preguntando por qué las flores tenían diferentes colores. De verdad preguntaba eso, todo el tiempo, y Elena le explicaba pacientemente cada vez, como si fuera la primera vez que lo preguntaba. Isabela sintió calor en el pecho. Cada historia, cada recuerdo compartido, la ayudaba a reconstruir la imagen de la niña que había sido. El padre Miguel dirigió una ceremonia hermosa bajo el roble del jardín. No fue un funeral. Elena ya había sido enterrada años atrás en una tumba simbólica, sino una celebración de su vida y un agradecimiento por el milagro de la reunión familiar. Elena Vázquez de Santander fue una mujer que amó profundamente, dijo el padre Miguel. Amó a su esposo, amó a su hija, y amó la vida misma. Aunque fue arrebatada de nosotros de manera trágica, su amor nunca murió. Vivió en el corazón de Rodrigo durante 17 años de búsqueda, y vive ahora en el regreso de Sofía a casa. Isabela se acercó al pequeño memorial que habían creado, una lápida de mármol blanco con una fotografía de Elena, rodeada de las rosas blancas que había plantado esa mañana. «Mamá», habló en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. «No tengo muchos recuerdos claros de ti todavía, pero sé que me amaste, y sé que me protegiste, incluso cuando no podías estar conmigo físicamente. Carmen me contó que siempre cantabas una canción de cuna específica. Quiero cantártela ahora», con voz temblorosa pero clara. Isabela comenzó a cantar Las Mañanitas, la misma canción que Elena le cantaba cada noche antes de dormir. A medida que cantaba, más recuerdos regresaban. La voz suave de su madre, el aroma de su perfume, la sensación de seguridad en sus brazos. Cuando terminó, no había un ojo seco en el jardín. Después de que los invitados se fueron, la familia se quedó en el jardín mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Carmen estaba sentada en su silla de ruedas, pero insistía en que se sentía más fuerte cada día. Rodrigo tenía su brazo alrededor de Isabela, finalmente permitiéndose creer que esto era real y permanente. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo?», dijo Isabela, observando las rosas que se mecían suavemente en la brisa vespertina. «¿Qué cosa?». «Que no me siento como si hubiera perdido 17 años. Me siento como si hubiera estado dormida y finalmente hubiera despertado». Carmen sonrió desde su silla. «Eso es porque el amor verdadero no cuenta el tiempo, mijita, cuenta los momentos». «¿Y qué sigue ahora?», preguntó Rodrigo. «¿Qué quieres hacer con tu vida?». Isabela había estado pensando mucho en esa pregunta. Durante meses, había estado tan enfocada en recuperar su pasado, que no había considerado mucho su futuro. «Quiero trabajar en la empresa contigo, pero no solo como tu hija. Quiero aprender el negocio desde abajo, como Carmen me enseñó a ser fuerte, como tú me enseñaste a ser valiente. ¿Estás segura? Podrías hacer cualquier cosa. Tienes una herencia considerable. Tu futuro está asegurado. Papá, durante 17 años viví sin saber quién era. Ahora sé que soy Isabela Sofía Santander, hija de Rodrigo Santander y Elena Vázquez, nieta adoptiva de Carmen Delgado. Quiero honrar esa identidad construyendo algo significativo». Rodrigo la miró con orgullo. «¿Y qué quieres construir? Una fundación para niños desaparecidos y familias rotas, para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasamos nosotros». Carmen aplaudió suavemente. «Esa es mi nieta, siempre pensando en los demás», mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Isabela se encontró sola en el jardín. De pie junto al memorial de su madre, tocaba la medallita dorada que ahora llevaba orgullosamente visible sobre su vestido. «Mamá», susurró, «sé que no puedes responder, pero espero que sepas que estoy bien. Papá está bien. Carmen está bien. Y creo que tú también estás bien, donde quiera que estés». Una brisa suave movió las rosas blancas, y por un momento,
Isabela habría jurado que escuchó una voz familiar susurrando su nombre. No Isabela, ni Sofía, sino mi amor, como solo una madre puede decir. Rodrigo salió al jardín y encontró a su hija sonriendo a través de las lágrimas. «¿Todo bien? Todo perfecto», respondió ella, tomando su brazo. «Finalmente, todo está perfecto». Caminaron juntos de regreso a la casa, pasando por las ventanas iluminadas donde Carmen los esperaba con chocolate caliente, como hacía todas las noches desde que se habían convertido en una familia. En la distancia, las rosas blancas se mecían en la brisa nocturna, guardianas silenciosas de un amor que había sobrevivido a la tragedia, al tiempo y a los intentos más crueles de destruirlo. Algunas historias terminan con «y vivieron felices para siempre», pero esta historia terminó con algo más real y más poderoso. Una familia que había aprendido que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa, incluso la muerte, incluso la separación, incluso el olvido. Y en el jardín de rosas blancas, 3 generaciones de amor se asentaron finalmente en paz, sabiendo que el mañana les pertenecía tanto como el ayer les había sido robado.